Estamos en el Indasta, estudio del Indasta con Adrián Egeria, profesor del Indasta, formato grande, ¿sí? En fotografía. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Gracias por recibir al equipo del diario. Al contrario, un gusto. Nada, la idea era un poco conocer tu trabajo, saber de tu trayectoria y todo lo que venís haciendo en este tiempo. Adrián, contanos, el que no te conoce, o sea, ¿cuándo inicias en la fotografía? ¿Cómo inicias en la fotografía? Mira, me inicio en el año 95 y por un accidente que tuve en un brazo. Yo era músico sinfónico, tocaba el violín. De hecho, estuve durante casi 20 años en la Sinfónica Municipal de Avellaneda. Estuve en la Filarmónica de Buenos Aires, en la Sinfónica Nacional, hice comedias musicales, grabación de discos. Pero bueno, tuve un accidente en un brazo. ¿Cómo fue? ¿Un accidente? Sí, tuve un accidente, tomé una masa y rompí una pared y me saqué el nervio del lugar. Y bueno, eso para un músico que toca un instrumento tan delicado como el violín, que era mi caso, fue letal. Clave de do, ¿verdad? No, clave de sol. No, el violín. El violín en clave de sol. ¿No trabajas en clave de do? No. Este es un plus a la... Porque sé que yo lo que estudié era clave de do. No, el violín es en clave de sol, segunda línea. ¿Segunda línea? En segunda línea, clave de sol. Bueno, mi profesor no fue... Adrián, y a raíz de este accidente lo que va a suceder es que vos... ¿Cómo llegás a la fotografía? O sea, Llego a la fotografía porque yo había empezado, en mi época de pleno trabajo profesional de la música, lo tomé como un hobby. Sí. Empecé en el 95 en el Fotoclub Buenos Aires, el ya desaparecido Fotoclub Buenos Aires, cuando estaba en la calle San José, allí en Capital. Y empecé como un hobby. Obviamente que lo tomaba con la misma seriedad, pese que era un hobby para mí, lo tomaba con la misma seriedad que tomé siempre a la música, ¿no? Por suerte, porque después me sirvió como una salida laboral ante este problema que tuve. Fue una salida laboral para mí, ¿no? Entonces empecé a estudiar, después de lo básico en fotografía, empecé a estudiar fotografía publicitaria, que fue lo que a mí siempre me gustó. Tuve la suerte de estudiar con personalidades de la publicidad muy importantes de acá de Argentina, como Ricardo Sanguinetti, Carlos Fadigati, Esteban Marco, que también fue profesor del Indasta. Así que esa fue mi trayectoria como estudiante, ¿no? Vamos a decir que, lo hablamos en off, nos hemos criado analógicos, hemos mirado por supuesto, digital, por supuesto, sí. Pero lo tuyo básicamente es totalmente analógico, porque este formato grande lo trabajas en analógico. Sí, de hecho lo trabajé también yo estuve en la transición, ya en la transición de lo que fue lo analógico a lo digital, inclusive a nivel profesional me tocó, es decir, mis cámaras de gran formato y las cámaras de formato medio las equipé con respaldos digitales, que son tecnologías de alta... digitales que utilizan. Exactamente, es decir que mi última etapa, yo trabajé aproximadamente un poquito más de 15 años profesionalmente en el rubro publicitario, en la fotografía de producto. Y ahí fue cuando invertí para comprar un respaldo digital que transformara mis cámaras analógicas a la captura digital, digamos, en un nivel... Y gran inversión. Sí. Adrián, bueno, preguntarte entonces, contanos un poquito de tu trayectoria, tu trayecto, todo lo que has hecho en fotografía, porque si bien hay gente que te conoce, la gente que no te conoce está viendo, quiere saber un poco de todos estos movimientos. Como te había adelantado, me dediqué pura y exclusivamente a la fotografía, al rubro fotográfico que a mí siempre me gustó, que fue la fotografía publicitaria, la de producto, no la de moda. Siempre producto, que es lo que a mí siempre me apasionó. Hice desde fotografía de motores hasta fotografía de grifería, fotografía de almanaques empresariales, es decir, fue dentro del rubro publicitario bastante amplio. Esos fueron 15 años, hasta que en el año 2015 se me ocurrió hacer un reconto de todo lo que había hecho hasta ese momento. Sí. Porque yo también fui durante 10 años consecutivos columnista de la revista Fotomundo. En aquel momento Becker Casavalle me convocó justamente por ser, podríamos decir, un especialista en cámara de gran formato, y me dijo, mira, necesito a alguien que escriba sobre el tema. Entonces empecé a trabajar con ellos, le gustó mi trabajo y estuve 10 años hasta que desapareció en el 2010 la revista, ¿no? Estuve allí y a raíz de eso dije, bueno, a mí me gustaría hacer un reconto de todo esto, y había una cosa que había notado, porque no solo yo trabajo actualmente en el Indasta, también estuve en la Escuela Superior de Formación Fotográfica de La Plata,
fui cofundador de la escuela de Nikon, la Nikon School Argentina. Es decir, y me daba cuenta de que en todos los lugares a donde yo iba a dar clases no había un material didáctico a donde el fotógrafo o el estudiante de fotografía se pudiera apoyar en eso. El acceso y apoyarse en eso. Exactamente. Entonces dije, bueno, voy a juntar todo lo que escribí durante 10 años en Fotomundo, toda mi experiencia digamos, en la fotografía publicitaria, en la didáctica, todo lo que tiene que ver con el gran formato, el formato medio, y voy a armar un libro que tenga que ver con esquemas de iluminación, con la forma de iluminar, todo eso que le puede servir en forma didáctica a los alumnos. Y así nació Folder Publicitario, que fue el libro que saqué en el 2015. Ese fue en el 2015. Ese fue en el 2015. A mí se me ocurre preguntar, porque hablamos de gran formato, ¿por qué el gran formato y el formato medio? ¿Por qué te quedaste con eso y no quizás tanto con, que imagino que trabajas también con 35 milímetros, pero siempre lo que es esta... Buena pregunta. Gran formato y el formato medio. Buena pregunta, porque como bien vos dijiste, yo nací en la era analógica, con la cuestión publicitaria. Sí, analógico. Y en esa época, en forma analógica, cuando todavía ni se hablaba de lo digital, en la fotografía publicitaria no se podía trabajar con reflex de 35 milímetros por el simple hecho del tamaño del negativo. No daba la calidad suficiente para hacer ampliaciones que superaran el metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, no es que las cámaras, como yo siempre digo, no quiere decir que las cámaras 35 son malas y las de formato medio son buenas y las de gran formato son... Vamos, que no eran adecuadas para lo que estábamos haciendo. Exactamente. Entonces, el 35 milímetros estaba absolutamente vedado para lo que era la fotografía de gran formato, de fotografía publicitaria de nivel o de alto rendimiento. Sí, luego de ahí salían las copias y necesitábamos tener una calidad superior. Exactamente. Bien. Exactamente. Por eso siempre fue la cuestión del formato grande y formato medio. En mi caso. En tu última toma de la entrevista. Adrián, sí. Bueno, nos estabas contando acerca de los libros. Sí. Después de este libro y demás, ¿surgieron algunos otros? ¿Hubo más ideas? Por supuesto. ¿Disparó Exactamente. Cuando yo terminé en el 2015, que publiqué este libro de la fotografía publicitaria, dije, bueno, voy a reflotar un tema a nivel artístico que tenía encajonado hace muchos años, que es el que me encanta. Todos los que conocen mi trabajo saben que me gusta el bodegón, me gusta mucho, pero dije, lo quiero hacer, volver a las fuentes, quiero hacerlo con captura analógica, en rollo. Entonces empecé a buscar una cámara, si bien podía haber usado las que yo tenía y que uso a nivel publicitario, digo, voy a buscar una cámara biobjetiva. Voy a entrar a internet y voy a mirar a ver si puedo conseguir una. Así conseguí una, que ahora no viene al caso, pero mientras que estaba en esa búsqueda, encuentro un artículo, sale un artículo que me llama la atención porque el título estaba en mayúscula, que decía Cámaras de Industria Nacional. Yo dije, epa, voy a meterme a ver esto. Bueno, cuando me meto en la nota, me doy cuenta que un tal señor García Menéndez, que después resultó ser uno de los más importantes coleccionistas de cámaras antiguas en la Argentina, radicado en Rosario, había publicado este hombre una nota como un resumen que había hecho él sobre lo que se fabricó en cuanto a cámaras fotográficas aquí en la Argentina, desde fines del siglo XIX hasta que se cerró definitivamente lo que fue la industria o la fabricación de cámaras en el año 1980. Cuando veo eso, realmente me asombró porque yo doy fe que, pese a los años que ya tenía en la fotografía, ignoraba absolutamente que acá en la Argentina se habían fabricado este tipo de cámaras. Se me ocurre preguntarte entonces, porque el que está escuchando, viéndonos, sí. Porque conocemos marcas, pero siempre no pensamos en lo nacional. ¿Cómo se llamaba esa marca? Bueno, mira, te voy a nombrar algunas que quizás te sea familiar la zona. Hubo dos grandes marcas emblemáticas de lo que se llamó tercera época de producción, que fue la última, ¿sí? Entre lo que fue 1970 y 80, sí. Que las fábricas estaban en Quilmes. Una fue la de Pedro Danef, que fabricó las famosas cámaras danesa, y el otro, Salviani Sociedad Anónima, las famosas y emblemáticas cámaras Tauro, que fueron las únicas cámaras argentinas que estuvieron representando al país en el año 1971 y 1972 en la famosa Fotoquina, en la gran feria internacional de la ciudad de Colonia, en Alemania, sí, a nuestro país. Fotoquina, sí. En nuestro país. Así que esas dos fueron netamente cámaras
pura sangre argentina, como yo digo, porque tanto los componentes internos como la carcasa, digamos, el cuerpo de la cámara, fue diseñado y producido en la Argentina, todo. Totalmente Quilmes. Y en la ciudad de Quilmes. Creo que hay mucha gente que no lo sabe. Es un dato. Bueno, y ahí nació, este fue el puntapié inicial, dije, esto lo tengo que investigar, no me puedo conformar con lo que el señor Menéndez hizo en este trabajo de 3 notas, a donde identificó las 3 épocas de producción que hubo de cámaras, y me di cuenta a su vez de que todo lo que buscaba en internet no existía absolutamente nada. Entonces dije, bueno, esto va a ser parte de una investigación que voy a abordar ahora y quizás algún día sea un libro, y así fue. Después de los 5 primeros años de investigación, en el 2019, en el 12º Congreso Iberoamericano de la Historia de la Fotografía en Arte por Arte, presento, a través de una ponencia, el libro de Cámaras Fotográficas Argentinas. Para este libro lo que te llevó, entonces estamos hablando de unos 4 o 5 años. 5 años, exactamente. Exactamente. Para poderlo... 5 años, que obviamente lo presenté y automáticamente, después de haberlo presentado, la investigación siguió porque fueron apareciendo y siguen hasta el día de hoy apareciendo nuevas cámaras que ni el más avesado de los coleccionistas la conoce. Entonces, este libro fue muy importante para mí y para mi carrera porque despertó a mucha gente, inclusive coleccionistas y fotógrafos, inclusive también historiadores, que tenían como fuera de órbita a lo argentino, lo tomaban como, bueno, lo argentino, ahora lo toman con mayor importancia y eso es lo que a mí me gusta a nivel histórico, ¿no? Que se vuelva a revalorizar, por suerte a través de mi libro, se vuelva a revalorizar lo que fue la industria argentina, ¿no? Y bueno, ya estoy por cerrar el último libro, estoy por terminar la segunda parte de este libro. ¿Hay una segunda parte? Sí, que todavía me faltarán, no sé, un par de meses y ya lo termino. O sea que nos vamos a encontrar una sorpresa. Exactamente. Me contaron por ahí también que este año hubo otro trabajo. Sí, hubo otro trabajo que nació en pandemia, con eso te digo todo. Sí, porque justamente el señor Abel Alexander, que es justamente el presidente de la Sociedad Iberoamericana, me convocó en plena pandemia y me dijo, mira Adrián, yo en el año 95 fundé el grupo Amigos de la Cámara Fotográfica, que tuvo su tiempo de trabajo durante 3 años consecutivos. Nos reuníamos en la Federación Argentina de Fotografía, nos reuníamos en el Fotoclub Buenos Aires, hasta que, bueno, por distintas cuestiones se fue disolviendo. Me encantaría que tomes la posta y ahora, en plena pandemia, vuelvas a reflotar este grupo, pero por lo menos por ahora a nivel virtual. Bueno, me dio esa posta y empecé a convocar a coleccionistas, a fotógrafos, a gente que inclusive estaba por este libro de las cámaras argentinas conectado conmigo. Los empecé a conectar. Al principio fuimos a las primeras reuniones 4 o 5 personas y hoy ya somos más de 20 que nos reunimos todos los meses, una vez por mes, exactamente el segundo jueves de cada mes. Nos reunimos, muy organizado, sí. Nos reunimos y hablamos de un tema en especial, ¿sí? Cada uno puede proponer temas y se desarrollan en esas 2 horas de reunión. Y este tema trajo a que varios de los componentes de ese grupo quisiéramos armar un libro sobre lo que tiene que ver con las cámaras más importantes que hay aquí en la Argentina a nivel digamos histórico, a nivel de coleccionismo. Y así nació el libro como un honor, le quisimos hacer a la cámara fotográfica de todos los tiempos, el libro Primero la Cámara. Le pusimos ese nombre. Así se llama. Se llama Primero la Cámara. ¿Y el libro sale ya salió en abril, se presentó en el Museo Roca de la ciudad de Buenos Aires, se presentó el 9 de abril de este año. Se presentó allí, por suerte, con mucho éxito.